parece que el ánimo de los que estaban el otro día en la plaza o de todos los que a través de sus redes o como pudieron se manifestaron para poder frenar esa ley infame que trataban de imponernos, se parece un poco más a eso que al de un millonario que mida más o menos bien en las encuestas y te prometa mantener el rumbo, pero con el rostro un poquito más humano. Por lo menos, ese es mi análisis de la situación. Puse el dedito y veo que el viento va para un lado, para el otro, pero les pregunto a ustedes, compañeros, cómo lo ven en este contexto donde pareciera que toda la semana sale un candidato nuevo para mantener el rumbo y cuando vemos quién o quiénes pueden ser los candidatos que propongan cambiar todo, sigue habiendo ahí una vacante, con algunos que se animan, que dicen yo quiero, yo esto, lo otro, pero que no logran ocupar la agenda con propuestas sólidas hacia adelante. ¿Qué haces, Nico? Buen día, ¿qué yo tal? veo ¿Cómo andan? que este lanzamiento de Haddad, que vos encuadrás bien, el tipo se está lanzando, es evidente, muestra también o habla de la debilidad de Milei. Porque él viene a capturar un electorado que en un escenario hipotético se le va a Milei ante una profundización de la crisis. Me parece que ese es el escenario en el que tiene sentido una candidatura de Haddad. Es verdad lo que vos decís, no es un candidato de la oposición. Es crítico, pero porque tiene que interpelar a un electorado de derecha, centro-derecha, ante el fracaso real, actual o hipotético del gobierno de Milei. Me parece que está apostando a eso. Es significativo que sea el segundo precandidato que viene de Miami, ¿no? Que Sí. Dante Gebel y él, los dos viven en Miami. Sí, él se va a mudar acá, por lo menos, hay que decirlo. Gebel no En había dicho Latinoamérica, ni ¿no? siquiera. Candidatos que viven en Estados Unidos. Sí. Si Haddad es candidato, o si como vos lo planteás, Gaby, es una expresión de la debilidad de Milei, lo que uno intenta generar la idea es de que en el Departamento de Estado hay preocupación por la continuidad de Milei. Porque si hay algo que representa a Haddad es al Departamento de Estado. Sí. Digo, no creo que nadie ponga en duda las relaciones directas que tiene la militancia a favor de intereses del Departamento de Estado en Argentina y en otros países donde abrió portales para reflejar esa línea de pensamiento. Así que Es un plan B, ¿no? Si Del Haddad Departamento de Estado. tiene alguna idea de lanzarse a la política en Argentina, debe tener claramente la lectura de que el Departamento de Estado está preocupado por la continuidad de Milei. A mí me llama la atención cómo entienden esta visión de un outsider de la política con 3 millonarios, ¿no? Cómo entienden que alguien que no sea parte del órgano político, cómo la gente eligió personas que no representaban la carrera tradicional política y encontraron que 3 millonarios podían ser la persona que ocupara ese lugar. Y acá hay algo que me parece que no están leyendo de este contexto, que cuando uno habla de casta política, cuando uno habla de esa élite, bueno, ellos en muchos casos, tal vez no Dante Gebel, pero quedan metidos dentro de esa casta, de esa idea de poder, de círculo, de espacio, muy institucionalizado del poder argentino. A mí me llama mucho la atención cómo hacen esa lectura del outsider, cuando efectivamente Milei le podemos decir 10.000 cosas, pero era más bien un empleado del poder que parte fundamental de ese accionar y de ese círculo rojo de la Argentina. Yo esto de Haddad, bueno, indudablemente él ha sido exitoso en el mundo empresarial y si se está tirando piletazos porque algún agua de beber, por lo general donde se mete es porque algo él está pispeando y está claro que hay un círculo rojo que podría tomarlo como su apuesta principal, ¿no? En general hay que ver dónde se posiciona, porque si cuando gobernaron Néstor y Cristina, hoy estaba pensando cuando lo escuchaba, ¿no? Uno diría, bueno, Haddad es de derecha. Gobernando con Milei, ¿dónde lo ubicamos ideológicamente? En ese mismo carril. Él va a tratar de ubicarse en una especie de macrismo, ¿no? Lo que originalmente fue el macrismo, una centroderecha. Sí. El tema es si sigue existiendo ese Por eso- macrismo, porque la crisis de Milei no es nueva, viene hace unos meses. Probaron con Bullrich, que era la recipiente original de ese voto macrista.
Evidentemente no le funcionó, digo evidentemente porque se pinchó ese globo. Probaron con el propio Macri a ver si lo convencían de que saliera un rato de la reposera y demás. Él fue, se sacó unas fotos de unas notas. Evidentemente tampoco anduvo. Las imágenes, las encuestas de imagen que vemos siempre, a Macri lo dan en el piso. Ahora, hay con lo cual, un electorado de Sí. derecha, centro-derecha, que está dispuesto incluso ante el fracaso del gobierno de Milei. No es que van a decir mis ideas fracasaron. Va a decir fracasó un gobierno, fracasó un presidente. no era verdadero liberalismo. Quiero seguir votando sí. a uno que lo haga bien, que tenga más... la Angelo palabra- sacó el 42% de los votos en el medio de una hiperinflación del radicalismo. Era una distribución distinta del voto, ¿no? Era un Macri sacó bipartidismo 42% de los muy votos claro. en 2019 sí. y era un escenario más parecido, si querés. Hay un Ese me voto que va a ir al candidato no peronista más fuerte Total. y va a terminar aglutinándose Siempre ahí, las sin duda. encuestas muestran que está ese espacio. Sí. Ahora también está, ¿no? Hay un espacio que es crítico, que defiende las instituciones, que dice, no, yo estoy afuera de la grieta, me gustaría alguien que, bueno, pero que para después... una persona que está totalmente desvinculada de lo que sea, más allá del círculo rojo que mencionan, de lo que es lo popular o el estamento incluso político del país, porque él, sí, como empresario fue muy exitoso, pero no tiene una actuación política. Una persona tan descolgada, incluso de la estructura política, ¿tiene alguna posibilidad? Suena raro, él es un buen comunicador, eso hay que reconocérselo, porque tiene experiencia y ha sido un buen comunicador. Para mí Haddad es el creador de la primer fake news, ¿no? Es el que inventó el escándalo de los pollos Mazorín tirando pollos podridos en un basural. Así que si le falta, yo creo que imaginación para esto no le falta. Sí, además, siempre pensando en que se puede profundizar la crisis y puede deteriorarse mucho en esa hipótesis la popularidad de Milei, la imagen de Milei, bueno, sí, ese lugar quizás lo ocupe alguien más. A ver, es evidente que están buscando alguien para que, a un suplente listo para saltar a la cancha si ven que el plan de Milei no cuaja, no llega. Ahora, lo interesante o lo paradójico es que vos decís, es el sostenimiento del rumbo, ¿no? El rumbismo. Ahora, es el rumbo el que se termina devorando a Milei si es que finalmente se lo devora, ¿no? Yo no, todavía me parece que no está esa hipótesis. Es que la idea, para mí, la idea de que se puede hacer esto con un rostro más humano es una idea que está basada en una fantasía. Claro. Que lo inhumano es el núcleo del proyecto. Claro. Por eso también lo que decíamos, la ley de la gente la semana pasada no fue a manifestarse contra un capítulo de una ley. Fue a manifestarse contra algo que percibieron como una amenaza contra la soberanía nacional, contra lo argentino, que es constitutivo de todo el gobierno de Milei, no solamente del capítulo 3 de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Por eso me parece que también ahí tiene que haber una traducción a la sociedad de lo que significa, de que Milei es eso, de que Bueno. la ley de tierras es Milei. Bueno, y mucho más, porque ponele que la ley de tierras, hay un sector de la población, vos decís, bueno, la gente que fue, hay un sector de la población que dice, yo no estoy en esta, estoy en otra. Soy elector del presidente o de algo que se le parezca. Ahora, vos pasaste ayer el audio de Diego Seigman en lo de Mirta Legrand, diciendo, bueno, en realidad Milei hay una primera parte que la hizo bien, ahora lo que le falta es que ese crecimiento de la economía le llegue a todos, más empatía con los que la están pasando mal, que es parecido en definitiva a lo que dijo Cristalina Georgieva, ¿no? Hay un montón de logros, lo que falta es crear más empleo para que haya más consumo. Bueno, esa es la construcción artificial de que Milei hay una parte que la hizo bien, Claro. y falta una segunda parte o un resto le quedó que hay que completar, hay que sintonizar mejor. Como si eso que falta no fuera producto también de las políticas del propio gobierno de Milei. Sin duda. Insisto con esto de posicionamiento porque, bueno, a ver, las encuestas muestran que hay un electorado que está buscando esa posición de centro con más o menos mantenga las cuentas en orden, pero con un poco... Y cuando llega la campaña, ese lugar desaparece. Le pasó a Massa. Massa quiso hacer eso ¿cuántas veces?
Y cada vez que llegó una campaña se encontró que ese lugar no existía, porque hay una lógica de polarización siempre, donde ese centro se diluye, al punto que Massa llegó un momento que dijo, acuerdo con Cristina, porque está claro que no hay. Y me parece que Haddad está buscando ese mismo lugar, ¿no? Sí, pero fíjate, tan es así que cuando termina siendo candidato Massa con más potencia en la última, lo hizo con un discurso que no era ese discurso centrista, era un discurso donde hablaba de aumentar el gasto, de bajarle del impuesto a las ganancias, Claro. muy distinto al del 2013, 2015. Sí, y otro ejemplo de Rodríguez Larreta, ¿no? Que ni siquiera pudo ganar una interna, más o menos con el mismo discurso. Por eso yo solamente le veo alguna probabilidad de crecimiento a Haddad ante un derrumbe de Milei. Sí. Haddad o el que sea, ¿no? Que Sí, pongan. y ahí hay otro factor también, que lo vimos también en el caso de Ebel, y no sé qué va a pasar con Brito, pero me imagino que también, que es para gente que ya está hecha. Porque la verdad es gente que ya tuvo éxito en su rubro, después uno podrá tener la opinión que quiera, pero ya está hecha. Someterse a una campaña presidencial es durísimo. Yo creo que hay, no sé si es el caso de Haddad, de Brito, no quiero hablar individualmente, me refiero más a la persona que tiene éxito en otro ámbito y cae a la política, que quizás tiene más ganas de ser presidente que de pasar todo lo que implica una campaña, de correr el riesgo de perder, lo que significa para una persona como ellos asumir que se presentan a una elección y la pierden. Por eso es que vemos mucho que hacen una amague de lanzamiento, se fijan en las encuestas y si ninguna encuesta pica más allá de los 5 o 6 puntos, no se toman el laburo de decir, bueno, voy a dedicarle 1 año y medio de mi vida a dar vuelta a esto porque realmente tengo la convicción de que quiero ser presidente de la Argentina. Acá cuando vos sospechás que detrás de todas estas experiencias, todos estos lanzamientos, todas estas bolas, hay alguien pensando quién es el que prende. Hay algún poder que está diciendo, bueno, probá vos, vayamos por acá, vayamos por allá, a ver quién es el que prende de todos los que tiramos al ruedo, detrás de ese se va a encolumnar después. Todos quieren se van ser Lula en el 2002, pero nadie quiere ser Lula en el 88, en el 92. Pero, Claro. pero es que me da la sensación que no quieren ser, que están forzados a ser. Que les están pidiendo que que lo les hagan. están Todo eso. pidiendo que salgan a la cancha a ver quién es el que prende en esta idea de busquemos un mileísmo de buenos modales. Sí, Para sí. mí hay un error de concepción muy importante cuando están buscando a Lula, porque para entender a Lula hay que entender quién es ese sector del empresariado que fue a buscarlo ahora después de que le fue muy mal con Bolsonaro, y tiene que ver con una potencia industrial que tiene Brasil, que mantiene Brasil y que produce una clase empresaria que necesita un mercado interno fuerte en Brasil. Esa no es la realidad de la Argentina desde la última dictadura cívico-militar que se ocupó de ir destruyendo esa clase empresaria. Entonces, cuando vos enfrentás a quienes tienen poder, a los empresarios de la Argentina, están muy asociados a Vaca Muerta, están asociados al agro argentino y, bueno, en la minería no tanto porque son más proyectos transnacionales. Pero no queda mucho de ese empresariado que está pensando en el mercado interno argentino. Entonces hay un error para mí en todos los colores políticos en creer que en Argentina puede pasar lo que pasó en Brasil, porque la economía de Argentina no es la de Brasil. Entonces estar esperando que venga un sector empresario que sea nacional y entonces defienda los intereses de la población argentina porque necesita un mercado interno fuerte, yo creo que es un error que ya cometimos muchas veces y que en todo caso, ese empresariado o ese sector que le interesa el mercado interno argentino, hay que producirlo. No está hoy en No día. tenemos más los nombres asociados a los viejos capitanes de la industria. Exacto. Vos antes escuchabas, hablabas capitanes de la industria, decime, ¿te quedó alguno? Había un proyecto, ¿no? Había un proyecto de país en la cabeza. Ahora hay una cosa de acumulación. Bueno, y volviendo a tu editorial, lo de Manzano, ¿no? Qué llamativo es ese crecimiento. Pensá que aparte lo conocemos desde que llegó, era jefe del bloque de diputados, el más joven. Y que era claramente, no tenía ningún recurso en ese momento, él mismo lo decía, a este magnate que se está quedando con todos los servicios públicos de la Argentina. Hubo Yo quiero muchos hacer una funcionarios que aclaración a lo pasaron que- por peronismo y después se convirtieron en empresarios muy importantes. No, pero yo quiero hacer una aclaración a lo que dijo Nico respecto de la concentración de YPF en Vaca Muerta, en su rol central. YPF da la sensación de que se está reduciendo a su poder más fuerte,
a su núcleo del negocio, a lo que parece ser que más le interesa a su presidente, que es vender café y hamburguesa. Porque lo único que le queda. Si le sacás a Vaca Muerta... Pero para las hamburguesas ahora no hizo un acuerdo con McDonald's para que las venda McDonald's. Bueno, ahora ni eso, porque el café es el mayor, se presentan ellos mismos, como Marín mismo se presenta como el mayor vendedor de café en la Argentina. Digo, es una contradicción esa empresa. Digo, ha caído en manos de una persona que claramente no ve a la empresa como instrumento de desarrollo del conjunto del país. Entregó la planta de Profértil, probablemente una de las riquezas que tenía esta Argentina, ahora entrega la distribución de Metrogas, una empresa que era superavitaria, es decir, una empresa que generaba ganancias. Increíble no había eso. ninguna necesidad de desprenderse de un activo como tal, porque ni siquiera le da capital para invertir en otro lado. No, y lo que vemos también es un gobierno que durante 2 años y medio se encargó de mejorar las condiciones para que el dueño de Metrogas se lleve ganancias, porque subió todas las tarifas y demás. Y PEF aguantó todas las pérdidas y ahora queda y rentabilidad. además le van a renovar la concesión por 20 años más, porque termina a fines del año que viene, y parte de lo que del acuerdo que se firmó ayer tiene una cláusula que supedita este acuerdo a que el gobierno firme 20 años más de concesión, lo cual, digo, en algún punto es lógico, no que estemos concesionando por 20 años este tipo de cosas, sí que el comprador de una empresa como esta quiera garantizarse el negocio. Hola, muy buenos días. Habla la República. Buen día, Lilita, ¿cómo estás? Bien, Bienvenida. muy bien. Quiero decirles una primicia. Bueno, No va a haber sol hasta la semana que viene. No. eso es cierto. Prepárense para el niño, el super niño Sí. y la super niña. No, eso Son no. mellizos los que vienen. En otras épocas me hubiese revolcado con media UCR. No. De hecho lo hice. Y no se los recomiendo. ¿Saben lo que es un radical en la cama? Miren, si te agarrás 5 de una morgue la pasás mejor. Horrible. Es como tirarte de abajo de una bolsa de papas. Miren, voy a anunciar mi candidatura a presidenta. ¡Apa! Voy a Esa no ser tenía. candidata a presidenta, Lanto. Otra vez. Otra vez. La octava es la vencida. Ay, ojalá, Lanto. En este país cualquiera puede ser presidente. Eso es cierto. Fue de la Rúa, fue Alberto, fue Menem. ¿Por qué no puedo ser yo? ¿Se acuerdan de Alberto? Sí. ¿Se acuerdan cómo hablaba? Decime algo lindo. La garganta profunda. Los brasileros salieron de la selva y los venezolanos de una arepa. ¡No! Miren, quiero hacer otro anuncio. Renuncio a mi candidatura a presidente. No, ¿por qué? Este país es una poronga ingobernable, es la verdad. No se puede hacer nada. Basta, terminémosla. Hola, ¿cómo te va? Soy Carlos Melconian. ¿Y vos qué haces acá? No sé qué hago acá. Aparecí en el guión. ¿Qué querés que te diga? No tengo letra. Se puso Bueno, meta. terminemos con esto, por favor. Organicémonos lo de los guiones. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo te va, Lilita? Acá llegó Melcochela. ¿Cómo te va a poner a Franchella, Rombolá? Que son parecidos, pero no son igual. Yo también igual puedo hablar de economía. ¡A comerla! No, bueno, basta, ordenémonos. Por favor, Miren, ordenalo, Lilita. le he pedido a Alberto que encabece la fórmula que integraremos juntos. ¡Oh! Se repite. No, no quiero. Esa no me la esperaba. No, yo no quiero de ninguna manera. ¿No se dan cuenta que soy un inútil? ¿Quieren que se los demuestre de nuevo? No, no hace falta. Está. Bueno, quiero anunciar que acabo de denunciar penalmente a Alberto Fernández. No. Pero todo junto. Y además quiero anunciar que... bueno, no sé qué más denunciar. No, me quedé sin anuncio. Los dejo. Viva Perón, que tengan buenos días. Gracias, Lilita. Qué bárbaro. Qué fuerte. Todo lo que pasó en Todo- 2 minutos. anunció la candidatura, renunció a la candidatura. Denunció a Alberto, lo promocionó. En fin. Vamos a hablar un poco del tema de las deudas. Vamos a estar hablando también un poco de la cuestión económica. Pero ayer, que yo en el editorial le dediqué un espacio más amplio al tema, me llamó mucho la atención un número, y Gaby te voy a preguntar porque entiendo que tenés un poco más de información, pero prácticamente 9 de cada 10 estatales en la Argentina están endeudados y están teniendo deudas que no pueden pagar. Bueno, hay un porcentaje alto de los que están endeudados que no pueden pagar. Los que están arriba en el ranking de los estatales en morosidad son los militares. Mira, tenemos en placa 1 para compartir
el ranking de morosidad del Estado Nacional. Tenés a los efectivos del ejército, de aquellos que están endeudados, el 30% de los efectivos del ejército tiene una deuda con una morosidad mayor a 90 días. Servicio penitenciario, en segundo lugar, 28,1%. Policía Federal, 23,8%. Todas fuerzas de seguridad o militares, no fuerzas armadas. Gendarmería, 23,6%. Prefectura Naval, 21,5%. Fuerza Aérea, 21,2%. Policía Aeroportuaria, 20,6%. O sea, en promedio, 1 de cada 4 personas a las cuales nosotros le confiamos un arma y facultades para, bueno, nada, sostener el orden, tienen un problema serio de deuda con todo lo que eso implica. De las que están endeudadas, 1 de cada 4 tiene un problema serio. No todas están endeudadas, Claro. pero los que están De endeudados, los que están endeudados. tienen morosidad este porcentaje. Pero esto, bueno, tiene directamente que ver con la caída salarial de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, y tiene esto que ver con una decisión del gobierno de Javier Milei de un deterioro deliberado de los ingresos. Por eso, viste, cuando se dice, bueno, en realidad Milei ordenó la macro, ahora falta que ese ordenamiento macro llegue a la micro, es el peor análisis que se puede hacer. Sí. El peor análisis, porque estamos hablando de un gobierno que para alcanzar ese, entre comillas, orden macro, destruyó deliberadamente el ingreso de la mayoría de los trabajadores. Fíjate en el tape 2 lo que Le dice trasladó Milei. el endeudamiento, en vez de endeudarse el Estado, se endeudan a... No, las dos cosas, el deuda del Estado y las familias. Sí. Fíjate lo que decía Milei hace unos 10 días, más o menos, una semana, con Trebuch, sobre el salario de los empleados públicos. El salario real del sector público cae. Bueno, pero ese es un resultado deseado del modelo, ¿no? ¿Sabes quién es quien más le bajó el salario real en la Argentina desde que yo asumí? ¿A quién? A mí. Tengo el mismo salario nominal desde que cuando asumí. ¿Me puedes explicar de nuevo eso? Al margen de haber renunciado a la jubilación de privilegio. Al empleado público es de modelo que caiga, digamos, el salario. Sí, obvio, claro. O sea, el modelo, digamos, implica que el ajuste lo paga el Estado, obviamente. O sea, los empleados públicos van a ganar menos. Es lo que yo prometí en campaña, es la motosierra. Ese es el primer punto. Está buenísimo que lo blanquee de esa forma, ¿no? Sí. Porque entonces lo que él prometió en campaña es no que iba a recortar gastos superfluos del Estado, sino que le iba a cortar, le iba a bajar un 30% del sueldo, como les bajó entre 30 y 40% del sueldo, a los militares, a los policías, a los del servicio penitenciario, a los docentes universitarios, a médicos, enfermeros, bueno, a toda la plantilla de empleados públicos. Y esto está generando situaciones muy difíciles de sobrellevar. La semana pasada publicó Ari Lijalad lo que vamos a ver ahora en placa 3, de que ante la caída salarial brutal que están sufriendo los militares, les prohibieron que se quejen en redes por sus bajos sueldos. O sea, si hay miseria y hay malestar, bueno, que no se note, que no se diga. ¿Y qué sería una queja en redes, por ejemplo? Porque si, por ejemplo, un militar dijera, "Che, vendo mi lavarropas porque no me está alcanzando para morfar", ¿lo No. sancionarían? Entiendo que no. Bueno, si dice que no le alcanza para morfar, sí. Si Digo, simplemente vende su lavarropa, no. no, si simplemente pero la línea es muy finita. Sí, sí es finita. Aparte, viste que siempre las protestas la encabezan las familias. familiares. O sea, las mujeres, los hijos. Sí, la mayoría cobra por debajo de la línea de la pobreza. Ahí detalla Ari que perdieron 63% contra la inflación. No, si no veo mal, no sé, está... Sí, Quita la 63% de los sueldos perdieron contra la inflación. Bueno, una locura. Sí, una locura y también, para encuadrarlo de otra forma, una confiscación. Porque a este gobierno le encanta Obvio. decir, hicimos lo que hicimos sin Sí. confiscar, sin defaultear. Y la verdad es que este es un default, en el caso de los salarios públicos es un default de las obligaciones Está muy bien del eso. Estado con sus trabajadores. Y en el caso de los salarios en general es una confiscación del valor del trabajo de todos los argentinos. Está muy Y bien. en el eso. caso de la tasa de interés es una confiscación del De los ahorro ahorros, de los argentinos. absolutamente. Bueno, y Sí, sí, tenés, sí. así como ellos dicen,
lo hicimos sin confiscaciones, o cuando hablaban de que cuando asumió Milei tenían mucha inflación contenida. Hoy lo que tenés es, para el próximo gobierno, un gasto público contenido. Sí, sin duda. El próximo gobierno va a tener que aumentar el gasto público. Después por eso es extraño, ¿no?, que vos escuches a candidatos que, está bien, los que quieran interpelar al electorado de Milei, me parece entendible que lo hagan. Ahora, los que quieren interpelar al electorado opositor, incluido al peronismo, decir que hay que sostener el equilibrio fiscal como base para lo que viene, bueno, no digo que no, ahora que digan cómo. Claro. Sostener el equilibrio fiscal sobre la base de no aumentar el gasto público. Vos estás obligado a aumentar el gasto público si sos gobierno de una fuerza opositora en diciembre del 27. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a arreglar las rutas? ¿No vas a aumentarle a los docentes universitarios, a los científicos? ¿No vas a volver a dar medicamentos Claro, no vas a los reponer, que lo remediar. necesitaban? Tenés un gasto público contenido que sí o sí lo vas a tener que hacer. Por eso yo siempre digo que los fans del superávit deberían ser los primeros en militar un impuesto a las grandes fortunas. Totalmente. Porque ponés un impuesto a las grandes fortunas, se te acabaron los problemas de déficit en la Argentina. Si con una vez que lo hiciste para 10.000 familias, pudiste hacer un gasoducto, a hacer uno de los mayores avances en barrios populares, en urbanización de barrios populares, bancar parte del costo de una pandemia. Y me estoy olvidando uno o dos de los fines que tuvo esa recaudación, pero que fueron todos, digo, se sabe para qué se dedicaron. Imagínate si tuvieras ese flujo todos los años. No, aparte vos estás diciendo que el gobierno de Milei hizo un ajuste feroz, atroz, cruel, y después si llegás al gobierno no vas a revertirlo. Es poco entendible que sigan esa línea discursiva. Para cerrar, placa 4... tenés ahí, bueno, que muchos policías y penitenciarios, es una, ¿no?, de tantas notas que salieron. Policías y penitenciarios de La Plata, choferes de aplicaciones como Uber, Didi, Cabify, para llegar a fin de mes. E incluso tenés muchos casos en los que terminó en un crimen, en un policial, ¿no? Esto de policías o otros integrantes de Fuerza de Seguridad manejando Uber, o que los quieren robar o algo y termina todos a los tiros. Una situación en la que el gobierno dice, incluso en este caso, en la que es directamente responsable porque les comió el 40-60% del salario a los empleados públicos, esos empleados están hoy en una situación de morosidad y dice el gobierno, es una conversación entre privados y... Nadie les puso un arma en la cabeza. Y además yo hablé con los privados, dijo Bausili, y me dijeron que no me metiera. Así que no sé con quién habló. No sé con cuántos privados habrá hablado. Con 5 banqueros. Sí, a lo mejor con su socio Caputo. No sé qué sea a esta altura del partido. Y obviamente que entre los gastos atrasados que tiene el Estado, los de infraestructura son una parte importantísima. Impostergable además, porque el que asuma va a tener que ponerse a contrarreloj, a frenar el deterioro. Hace un rato lo escuchábamos a Ari que contaba lo que cuesta hacer una ruta. Son 10 años de mantenerla, con lo cual estas rutas que ya se están deteriorando y que va a ser prácticamente a nuevas, van a terminar saliéndole mucho más caras al Estado argentino después de 3 años de abandono, que si en estos 3 años o 4 se hubiera mantenido las obras necesarias para que no se deterioren. Pero además, en el caso de las rutas, con un agravante, que es plata que el gobierno se está robando directamente. Exactamente. Sí, nos está robando a todos los consumidores porque nos roba directamente a quienes pagamos la nafta en el surtidor, pero también le roba a todos los consumidores porque ese aumento del precio de la nafta por aumento del componente impositivo, o sea, del componente del impuesto a los combustibles, se traslada obviamente al precio de la góndola porque efectivamente la logística se vuelve más cara. El tema es que obviamente un impuesto al combustible que está pensado para decir, bueno, vos cada vez que cargas combustible se supone que vas a hacer uso de las rutas nacionales, por ende pagás un impuesto ¿para qué? Para mantener esas rutas nacionales. Bueno, lo que está haciendo el gobierno es usar parte de ese impuesto para robustecer o mantener este superávit fiscal. Bueno, el gobierno tendrá que dar explicaciones de por qué hace eso, que es obviamente ilegal en términos de un impuesto que tiene asignación específica, pero
pero quiero arrancar con la placa 1 que muestra justamente, bueno, cómo está haciendo el gasto de la Dirección Nacional de Vialidad. Esto es el gasto en los distintos años, tenemos desde 1995 hasta el 2026. Vemos algo en común en relación a, bueno, cómo el menemismo también bajó mucho el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad y cómo vuelve a bajar a partir del gobierno de Javier Milei, pero incluso la liñita azul que se ve más abajo es un poco la comparación de 2025 con todos los años desde principio de siglo, ¿no? Desde el 2003 para acá, que no se usaba tan poca plata en mantener las rutas nacionales, y obvio que esto tiene impactos muy concretos. Lo tenemos en el 4, que es un paño obviamente de cómo están las rutas argentinas en esta desfinanciación de vialidad nacional, que se ve una ruta nacional, le cuento a quienes no están en YouTube, completamente destruida. ¿Eso es una digo. ruta? Eso es una ruta, claro, no se sabe si es No un se camino. llega a notar realmente si es una ruta formal o un camino informal. Sí, bueno, acá es ruta 22, que muestra justamente un montón de autos frenados, porque por los pozos, digo, si uno no va a de muy noche- baja de noche velocidad, es intransitable. te puede es pasar. intransitable porque no lo puedes ver, y además tenés que ir a una velocidad mucho más baja, porque por más que lo veas, si vas a una velocidad alta, efectivamente, bueno, te rompe el neumático. Esto es parecido a lo, ¿cómo se llamaba, Nico, el pueblo ese libertario donde los invadieron los osos? Sí, ay, se me fue el nombre. Pero Bueno, sí, el sabemos pueblo lo que- que votaron un intendente libertario Sí. dejó de retirar la basura y los osos tomaron el pueblo. Esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. La verdad que es, Grafton. Grafton, los osos de Grafton, así es. es Muy lindo libro, recomiendo. Pero muy llamativo. Lo quiero llevar a la placa 2 para que veamos justamente cómo se achicó, cómo se redujo por ahí le podemos hacer un poco de zoom, el gasto de vialidad nacional en las distintas provincias. Llama la atención Jujuy. Bueno, será una explicación que tiene que dar el gobierno nacional de por qué en Jujuy efectivamente se mantuvo esta Porque antes litio. era muy bajo. obra pública, o porque antes era muy bajo. Sí, pero digo, esto puede traer tensión entre los gobernadores, porque también habría que ver en qué momento les dieron esas asignaciones de un impuesto que es nacional y que se reparte luego a las direcciones de las provincias. Pero bueno, vemos que es una Hay situación algunas provincias, generalizada. perdón, que vemos 95.6 abajo, San Sí. Luis, 93.1 Santa Cruz, 94.6 La Pampa. Eso significa prácticamente reducción a cero, ¿no? Claro. Porque reducir el 100% es que no te dieron ni un centavo. Si te redujeron el 95%, te dieron 3 mangos. Sí, mirá la situación de la zona núcleo, ¿no? O sea, Córdoba 72.3, Santa Fe 75.8 abajo, provincia de Buenos Aires menos 85.4. Estoy hablando de estos lugares donde estamos hablando de la producción del agro, que tiene que llegar efectivamente a los puertos para que después puedan convertirse en esos dólares que necesita Caputo para sostener su modelo financiero. Entonces, digo, es algo que no termina de cuadrar incluso en la concepción más liberal de la economía, donde el Estado solo garantiza la infraestructura y la propiedad privada, básicamente, ¿no? Me acuerdo que el año pasado los gobernadores, ¿te acordás que se reunieron e hicieron un reclamo al gobierno nacional justamente por el caso del impuesto a los combustibles líquidos, que tiene una asignación específica por ley y que el gobierno no la estaba cumpliendo? Después como que se disolvió ese grupo, que Sí. eran, o sea, aparte hubo varias leyes que consiguieron sacar en el Congreso, ¿no? Pero me parece tan fuerte esto. Ayer hubo una denuncia de Victoria Tolosa Paz, me parece que Sí. era. Yo creo que va a haber Fue varias. una denuncia a Ravier, porque Ravier aceptó que parte de lo que se recauda del impuesto al combustible no se usa para vialidad nacional, que es lo que debería suceder. Lo tenemos en la gráfica 3, el acumulado de estos impuestos durante la gestión de Javier Milei en 2023 a 2025, donde vemos cómo aumentó muchísimo el impuesto al combustible. Tenemos que recordar que en la gestión previa, sobre todo desde Massa como ministro de Economía, se había congelado el impuesto al combustible en un intento de controlar el precio de la nafta, ¿no? En un intento de que no creciera tanto
en el contexto inflacionario. Algo que hizo este gobierno fue, bueno, no solo descongelarlo, sino que creciera efectivamente todos los meses en términos reales, y es el impuesto que más creció durante la gestión libertaria. ¿Eso es porque subió el precio de la nafta o porque subió el impuesto? Subió el impuesto. Subió el impuesto, o sea, subieron un impuesto sabiendo que iban a usar lo que recaudaran para algo distinto a lo que decía la ley. Exactamente. Es un monto fijo, no es un porcentaje del litro. Estamos hablando de varios delitos, ¿no? Sí. De delitos penales, Sí, y de un impuesto que además es muy desigual, porque es un impuesto que pagamos todos y todas, digamos, no es un impuesto que mira la capacidad contributiva de la persona, sino que se paga de todas maneras. De hecho, es al revés, ¿no? Porque quienes tienen hoy autos eléctricos son los de mayor poder adquisitivo, y quienes siguen pagando el precio de los combustibles son los que se quedan con autos viejos y de mayor consumo. A ver, para que sea claro, hay un impuesto que dice, de lo que se recauda acá, esto tiene que ir a arreglar rutas. Sí. El gobierno aumentó ese impuesto y no dedicó ni un solo peso a arreglar rutas, es decir, decidió unilateralmente cambiar el destino de esos fondos. Sí. A Dilma le hicieron un juicio político y le echaron por menos que eso. Literalmente, porque Dilma había utilizado un mecanismo que sí existía en el sistema normativo y administrativo norteamericano para cambiar justamente el destino de una partida a otro. Y obviamente usaron eso como excusa para avanzar y le hicieron el juicio político, le echaron, algo que terminó obviamente con la llegada de Bolsonaro. Sí. Lo que está haciendo este gobierno es peor todavía. Sí, yo no soy especialista en judiciales, claramente es ilegal en términos de justicia impositiva. Lo que llama la atención es lo débil que es el superávit fiscal, que vos tenés que sostenerte del impuesto al combustible. Sí, Pero es muy muy débil, por no débil decir el modelo. imaginario. Ellos dicen que hay una subejecución. Entonces ahí no es que la usaste para otra cosa, sino que no porque lo los fondos ejecutaste. están, es decir, los fondos no se fumaron, los fondos Claro. están los asignados usás al para fondo que esté. fiduciario, el fondo fiduciario tiene todo ese dinero invertido. Lo Plazos invierte en fijos. títulos, en plazos fijos y en títulos públicos ahora. Con lo cual... O sea, lo está usando Caputo para timbiar. Claro, Para con lo que cual cierre el número. ellos pueden decir, el dinero está. No se ejecutó, pero el fondo está. Ahora, si vos quisieras utilizar esos fondos, tendrías que liquidar esos bonos del Tesoro, con lo cual crearías una crisis de mercado que impediría al Estado volver a financiarse, pues los tendrías que rematar. Te imaginás que perderían valor si salís a vender todos esos títulos públicos juntos. Por lo tanto, es una ficción que puedas utilizar esos fondos. Es otra Hoy no lo confiscación. puedes usar. Es otra Es otra confiscación. confiscación, sí. Es la confiscación de algo que tenía que ser obra pública. Pero en este caso para mí también tiene que haber consecuencias judiciales, porque no puede Claro. hacer lo que quiere claro. con eso, fondos que tienen asignación específica por ley. Aparte, cualquiera que se accidente de una ruta, Sí. porque está en mal estado, para mí tiene que accionar contra el Estado. Seguramente lo Y van a además hacer. hacerle una denuncia penal al presidente, al jefe de gabinete y a Caputo. ¿Sí, sí? A debido, ¿no lo condenaron por el tema de 11? Sí. Porque supuestamente no había Sí. actualizado, modernizado la línea de trenes. Bueno, acá con más razón, cualquier persona que fallezca en un accidente de ruta puede accionar penalmente contra el Estado que no está invirtiendo lo que tiene que invertir, ¿no? No, sin duda. Sí, y hay una malversación de fondos al fin y al cabo, porque vos tenías un impuesto que vos, cualquier impuesto tuvo que haber pasado por el Congreso de la Nación. Entonces vos aprobaste un impuesto que tenía una asignación específica, o sea, que se aprobó para ese fin específico, y vos estás usando ese fondo o no usándolo para engrandecer tu superávit fiscal y decir, sí, yo la plata la tengo. Perfecto, pero la gente no pone esa plata para que vos muestres que tenés esa plata, sino que pone esa plata para que se mantengan las rutas Pero nacionales. además esa excusa te puede servir durante el primer año, porque si no te tienen que ir a preguntar qué hiciste con todas esas partidas del 2024 y del 2025. Vos podés decir, todavía no las ejecuté hasta el 30 de diciembre. El 2 de enero no podés decir, todavía no las ejecuté. Pasan al año siguiente. No, por eso, bueno, Por eso digo, pero ahí se ejecuta el incumplimiento de lo que había que Y hacer. con además de eso. que es más caro, o sea, es más caro arreglar una ruta que Sí, ya sí, está sí. rota que mantener la ruta y que nunca termine pareciendo más la luna De la misma forma la que es más tierra. caro pagarle tratamiento e internación a esa gente antes que darle los medicamentos, y aún así están Lo más recortando contradictorio es medicamentos. la ruta nacional 122, la que cruza la Pampa y va a Vaca Muerta. La es ruta el del corazón desierto. del Vaca Muerta. No existe. Los días de lluvia tienen que salir los bomberos a sacar a los autos.
Y hay imágenes circulando por las redes sociales que uno las mira y dice, no, esto no puede ser cierto. Acá hay inteligencia artificial, esto es viejo, esto es de otro. Y no, te corroboran que son imágenes actuales del estado actual de las rutas por donde tienen que transitar no solo los autos que se quieran movilizar para el turismo en la zona de la Patagonia, sino los famosos camiones que van a Vaca Muerta. Claro. Es insólito. Bueno, las condiciones estaban para que esto pueda avanzar judicialmente. Me parece que son esos casos en los que si hay voluntad de un juez de avanzar, le encuentra la vuelta para avanzar. Hay un dato más llamativo. En el medio de este debate, porque ya hace unos cuantos días que se viene debatiendo, o semanas que se viene debatiendo sobre el estado de las rutas nacionales y sobre la malversación de los fondos destinados al mantenimiento, Sturzenegger te aprueba un decreto, una resolución, por la cual aumenta la capacidad de carga de los camiones. Es cierto que los camiones tenían capacidad de carga ociosa. Técnicamente podían transportar más kilos de los que estaban autorizados a hacerlo. Pero aumentar hoy la capacidad de carga de un camión en un contexto de rutas destrozadas es agravar el problema. Es decir, esos camiones van a transitar por esas rutas destrozadas ahora con más peso. Sí. O sea, la van a romper más, porque obviamente que tiene relación con eso. O vas a romper los camiones, porque no solo rompes la ruta, también rompes el camión. El camión es una inversión de un... Sí, a mí me pasó el año pasado viajando a Santa Fe que la ruta estaba destrozada y yo entendí por qué los camiones tienen eso de las dobles ruedas, porque vi cómo se le rompía la cubierta en una y seguía avanzando y era como, ok, funciona para eso. No es para eso, para resistir el peso, no debería seguir circulando sin una de las cubiertas, pero claramente si vos estás pero vos por la ruta y ves cadáveres de cubiertas. Eso es el escenario. Y en el mediano plazo, que ya estamos en mediano plazo, porque llevamos 2 años y medio de abandono de las rutas. Sí. No es algo que empezó hace 6 meses. También puede llegar a traer problemas más graves. Yo sigo, ayer estuve leyendo varios artículos sobre el fenómeno climático que se viene en los próximos meses. Pues estoy muy preocupado, realmente, porque va a ser muy grande y acá tenemos un gobierno que no tiene ningún tipo de compromiso en evitarlo o en prevenir daños y demás. Pero esta situación de rutas, sumado a un verano que probablemente tenga precipitaciones récord, en buena parte de lugares donde no suele llover, directamente va a haber partes, regiones, unidades económicas que pueden quedar aisladas durante semanas. Porque ¿quién va a mandarse a cruzar por una ruta así si te estuvo lloviendo durante 10 días y no podés ni siquiera ver los pozos porque hay una capa de agua? Directamente no van a salir esos camiones, no es que van a romper más la rueda, van a tener que tener más mantenimiento. Hay regiones que pueden quedar aisladas por esto. Sí. Y cuando suceda, van a decir, no, la culpa fue de que llovió, no había forma de preverlo. No, bueno, hay forma de prever y de prepararse para ciertas cosas. Hay zonas de la ruta 40, paralela a la cordillera. Cuando hay lluvias excesivas, se corta naturalmente porque cae el agua de la montaña y corta la ruta. Y vos tenés esa vialidad despejando las rutas permanentemente y armando caravanas para poder transitar. No existe más. No. Volviendo un poco haciendo rewind y volviendo unos minutos para atrás, hablábamos del dinero de la recaudación del impuesto a los combustibles, dinero que no fue a donde tenía que ir. Y hubo otro caso, Fer, de un dinero que estuvo, no se sabe muy bien dónde, y que el ministro de Economía no se siente compelido a dar explicaciones. ¿Cómo es eso? Sí, yo te invito a escuchar primero el origen de toda esta crisis de comunicación que protagoniza el gobierno. Este sainete, porque no es otra cosa, es una telenovela que emula las peleas vedetistas de Córdoba y Mar del Plata cuando llega la temporada. Pero en el video, en el tape 5, tenemos cómo se originó. La agencia Bloomberg. Quisiera preguntar 2 cosas. Primero, la semana pasada el Tesoro captó alrededor de 4 billones de pesos en su última licitación, pero esos pesos no registraron en sus depósitos del Tesoro en el Banco Central. ¿Hacia dónde fueron los 4 billones de pesos? Y parece que es un tema que está preocupando al mercado. La primera yo y la segunda vos. Es que no tengo mucha respuesta, Patrick, porque es una pregunta que corresponde hacer al Tesoro. No creo que hayan desaparecido
puede ser que no las haya traído acá. Estoy seguro que si buscamos bien, en algún lado están. Son bastantes como para no encontrarlos. Sí, sí. Ahí lo tenías al presidente del Banco Central Bueno, respondiéndole yo voy a con un interpretar poco de sorna, ¿no? Un poco de gracia, un poco de ironía a un periodista de la agencia Bloomberg. Y acá lo importante también es la fuente, porque si la agencia Bloomberg va al Banco Central y en una conferencia de prensa te pregunta por el destino de 4 billones de pesos, nosotros sabemos que son 3,8, él dice aproximadamente 3,8 billones, 4 billones, es anecdótico la diferencia. Si la agencia Bloomberg va al Banco Central y al presidente del banco le pregunta por esto, el presidente del banco lo primero que sabe es que esta es una preocupación del mercado, que esto no es la oposición chicaneándote. Y le responde con ironía. Y esa ironía lo único que logró fue incrementar las dudas de qué es lo que habían hecho con estos 4 billones, cómo lo habían manejado. Nosotros tuvimos posibilidad de analizar las estadísticas del Banco Central y detectamos cómo fue el camino de estos 4 billones. Pero el ministro el presidente del Banco Central primero no hizo ninguna aclaración. Y ayer hubo una denuncia pública, que se supone también llegó a los tribunales, de la diputada Marcela Pagano, que la tenemos en la placa número 2. Es un tuit donde Pagano anuncia que va a denunciar penalmente a Caputo y a Bausili por el manejo de estos 4 millones. En algún lado están, recuerda que Pagano, la frase de Bausili. Dice: la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra. Ahora van a tener que explicar ante la justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició. Esta es la denuncia que plantea Pagano y que tiene lógica, porque si el presidente del Banco Central te responde con ironía, fíjate que por ahí la tenemos, ojo, son mucha plata, no se nos va a escapar. Bueno, a esa ironía de Caputo viene esta respuesta ahora del ministro Caputo, que es la placa número 3. Caputo le dice: los fondos son de pública trazabilidad, así que así que te va a estar llegando una querella por calumnias por imputarme falsamente la comisión de un delito. Lo que tengas que pagarme lo voy a donar a una institución de bien público. Bien, Caputo, que ya juzgó, sí. Primero le adjudicó una imputación cuando eso no le corresponde, es una denuncia, no es una imputación, y ya falló a favor de... A favor suyo. Sí, a favor suyo. Está Dijo que el juez bien. le va a dar la razón. No son de pública trazabilidad. Pero además, si lo fueran, él es el ministro. Tiene que venir y decir, bueno, la trazabilidad es pública y es esta. Y es esta. Decime dónde están. Claro. Sobre este tuit de Caputo contestó también el presidente Milei bancándolo. Es la última placa, la 4, desenmascarando a mentirosos, a mentirosa serial. No sorprende la basura que es, ya que es periodista. Perdón, ¿se está refiriendo a la diputada que entró en la lista de la Libertad Avanza? Exacto. Y una ex colega... Pero que ya, Milei sabía que era periodista cuando la puso en la lista, ¿no es era cierto? asiduo visitante del programa. Visitante de los programas de Marcela Pagano, que ella después le contesta a Caputo y a Milei estos tuits, pero no, ya no vienen al caso. Lo cierto es que Caputo miente cuando habla de pública trazabilidad, porque, por ejemplo, en las estadísticas del Banco Central vos podés ver el saldo neto de un día, pero no podés ver los movimientos. Entonces, uno sabe que esos 3,8, 4 billones de pesos no fueron al Banco Central como habitualmente van, sino que fueron a bancos comerciales. No sabemos a cuántos. Creemos que mayoritariamente fueron al Banco Nación, porque cuando uno ve los saldos de las cuentas, se da cuenta que hay un movimiento raro el último día de julio que coincide entre un depósito de 4 billones de pesos, de 3,8 billones de pesos y el resto de la masa salarial del sector público, entonces queda un saldo neto de 1,4 billones de pesos. Pero no es la trazabilidad que está hablando el ministro, vamos a deducir con buen criterio. Y después, ¿por qué lo llevaste ahí?
¿por qué dejas 1,4 billones de pesos gratis en el Banco Nación o en un Todo banco eso es comercial? libre albedrío, él puede hacer lo que quiere. Puede hacerlo, lo que pasa es que tiene costo para el Tesoro, porque el Tesoro está tomando deuda, esos 4 billones es nueva deuda del Estado argentino, está tomando deuda por la cual pagó SAR, es decir, el costo de la inflación, más 8 puntos, estamos hablando de una inflación de 30% anual, que no cae, así que va a estar ahí entre 30 y 40 puntos, va a pagar por ese dinero, y lo está depositando en el Banco Nación, en el mejor de los casos, en un plazo fijo a 20-22% de tasa. Está perdiendo 20 puntos de tasa. ¿Y para qué lo hace? Para que el Banco Nación con esa plata vaya a la timba financiera y baje la tasa de interés del conjunto del sistema. Lo que está detrás de todo esto es que el Banco Central no está actuando de Banco Central, porque Milei no quiere que el Banco Central funcione como un Banco Central. Entonces, como alguien tiene que hacer de Banco Central, Esa tarea sucia. esa tarea sucia del Banco Central la está haciendo el Tesoro. Entonces, el Tesoro es el que administra la liquidez del sistema, el Tesoro es el que administra la tasa de interés, el Tesoro es el que paga el costo de lo que antes se conocía como déficit cuasi fiscal, de administrar la estabilidad de una moneda en un país. Que lo hacen todos los bancos centrales en todo el mundo. Y que acá, por la ceguera ideológica del presidente y por la decisión del ministro y del presidente del Banco Central de hacerle el juego y no enojarlo al presidente, la está haciendo el Tesoro en vez del Banco Central. Y esto es a costa de todos los argentinos, porque esos 20 puntos de diferencia que está perdiendo el Tesoro en esta maniobra se pagan con impuestos. La denuncia de Pagano tiene todos los motivos porque el propio presidente del Banco Central dijo que no se sabía dónde estaba esa plata. No, el presidente del Banco Central no te lo puede decir, porque estaría hablando de un cliente. Pero Vos no le podés de preguntar Economía. al presidente del banco comercial con que operás, Sí. ¿dónde tiene los fondos depositados? Sí, está Pero el Estado Nacional sí tiene que responder por dónde tiene sus fondos Pero depositados. tiene que responder el ministro Caputo. y no el presidente del Banco Central. Si el presidente del Banco Central te dice, mira, es mi cliente, es mi único cliente, pero es mi cliente. A todo yo no puedo esto, revelar". ¿del oro se sabe algo? Digo, ya que estamos hablando de guita que se le perdió a Caputo y a Bausili. No se les perdió, estoy diciendo bueno. ¿Pero se supo algo más? No, nunca más. Nunca, ¿No nunca contestaron respondió, un solo nunca. informe? Nunca, siempre aduciendo secreto de Sí. Estado, aduciendo que pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero, monetario y Sería cambiario. interesante ahora después de todo lo de Malvinas, porque si está efectivamente en Londres, A ver, ahí hay otra capa más, ¿no? Es decir, no tenemos la confirmación del Estado, sabemos que el oro salió de la Argentina, salió con destino a Londres, se supone, se deduce que está depositado en cuentas en el Banco Internacional de Pagos de Basilea, en el famoso BIS, pero físicamente están en Londres. Es decir, están depositados en Londres el oro físico, custodiado en Londres el oro físico, pero en cuentas numeradas en Basilea. No se podía quedar custodiado acá para... Para poder timbiarlo en el mercado internacional, Bueno. tenés que tener el oro depositado en un lugar al cual puedas acceder si lo perdiste. Entonces, si vos lo tenés en la bóveda del Banco Central y el Banco Central hizo una mala operación financiera internacional y lo pierde, tendrías que venir con la Armada a sacárselo del Banco Central. No des ideas. En cambio, en Londres te lo van a entregar. No, ¿qué querés? Pará, hola, buen día, chicos. vino Alonso, ¿qué querés? ¿Que dejen la guita acá? Está mejor custodiada en Londres, acá te la chorean. Preguntale a los venezolanos. Pero escúchame, ¿qué querés? ¿Dejarla en Caracas? Aparte, la dejás acá. ¿Vos te acordás lo que era cuando estaba Perón, chicos? Yo les voy a contar. Vos entrabas, te pateaban los lingotes de oro, chicos, en el Banco Central. Se la gastaban falopa y mina, pero... ¡No! Claro, viste, acá escuchame, te afanan el pasacaseno, te van a afanar el oro en el Banco Central, chicos, la inseguridad que hay en Argentina no se aguanta más. Igual voy a hacer una breve digresión, porque Alonso hablaba de Caputo, Lantos habla del Banco Central, el otro que no sé. Chicos, ¿se olvidan que hay un chileno? Es verdad. Acá el problema es el chileno. ¿Saben lo que son los chilenos?
Chicos, si hay alguien que nos quiere hacer mierda es un chileno y lo ponemos a manejar la economía en la Argentina. ¿Cómo se llama? Daza. ¿Cómo se llama ese? Averiguámelo, el viceministro de Economía. Daza. Daza, amigo de Cande. el oro a su casa, se lo llevan a Chile. Escuchame, no, porque el problema de este país es la inmigración, chicos, en todas las capas. Claro, yo lo del chileno nos reímos todo, pero escúchame, sobre todo los venezolanos. Fíjate, van 5 años que están acá y nos impusieron su pachorra caribeña. A vos te la habrán impuesto. No, Lando, escúchame, hay Acá una encuesta laburamos todo el día. ¿Vos no viste la encuesta de Batman? ¿De quién? La de Batman. ¿De Batman? Hay una encuesta que hizo Batman. Que dice que los Tito argentinos. Batman. Sí, la de Batman. Que dice que los argentinos perdemos 4 días y medio por año esperando que un venezolano nos atienda en un kiosco. No, estoy casi seguro que no dice eso la encuesta. Vos sabés, escuchame, vos no se aprendieron ni las golosinas. Esperamos 7 días por año, esta encuesta de Batman, Anotá. Esperamos 7 días por año en que un paraguayo vuelva a hacer la pared y el reboque de una pared que hizo mal. No creo que diga eso en la encuesta de Batman. Es una encuesta, es la de Batman, chicos, no es la de la mía, Y 14 días en devolver la fruta y verdura que un boliviano nos vendió en mal estado. ¿Vos vas a devolver la fruta y la verdura cuando llegas a tu casa y ves que tenés un poco magullado un tomate? Y bueno, escuchame, yo voy y la devuelvo. La otra vez agarré una manzana, estaba mordida. No, Chicos, mirala antes de ponerla en la bolsa. te venden manzana mordida, la roja, la verde. Igual, chicos, yo quiero decir una cosa, porque el problema son los extranjeros que nos vienen a sacar trabajo. Fíjate vos, los venezolanos, por ejemplo, trabajan 26 horas por día. Escúchame, como tienen otro uso horario, nos sacan muchas ventajas. Son muy trabajadores. ¿Pero qué tiene que ver el uso horario? Están acá. Claro, no, te caga la vida. Es como el jet lag, pero al revés. Escúchame, te hace trabajar más. Nadie quiere trabajar. Abra las escuelas, por Chicos, favor. tenemos que aprender de los bolivianos y los paraguayos. Eso sí trabajan. Pero acaba de decir No, pero pará, Sibeira, porque me malinterpretás. Después me dicen que soy un fascista, un fascineroso, un discriminador, misógino. Yo a las minas las amo, chicos. Y te voy a decir más. El problema es que nadie paga impuestos, por eso la salud pública es una mierda, chicos. Entonces vienen los bolivianos y los paraguayos a atenderse en nuestros hospitales. ¿Pero cómo? No, pero es la verdad. Llegan sin dientes y se van con la sonrisa de Luis ¿Pero no era que Miguel. venían a laburar? Escuchame, la otra vuelta, es verdad, y ustedes saben que es verdad. Yo las quiero mucho a las minas, pero la verdad que si tenés cara de loca, son locas. ¡No! Yo las quiero mucho. No, y te digo más, yo admiro a la patria latinoamericana, pero la buena. No la mala, porque te la dan cortada a veces. A nosotros nos viene todo cortada. Y le digo, no, pero yo lo digo en serio, hay que bancar la ciencia, chicos. Yo a los científicos los quiero mucho, salvo a los extranjeros. No, porque le pero- vienen a robar el trabajo a los científicos argentinos, No chicos. funcionan así. Y vos te voy a decir más, sigamos trayendo chilenos que nos van a comer la cordillera. Pero- Como ese Daza y todos esos hijos de Remil Yuta. Claro, porque viven en un pasillo, chicos, entonces no están acostumbrados a un país grande. Yo a los chilenos los quiero mucho, Yo les regalaría a Mendoza si tienen un No. departamento. Bueno, un beso grande, chicos. Y yo sé que la comunidad latinoamericana nos mira mucho. Así que un beso grande. Y si pueden, vuelvan a Cuba. Un beso. No. Pero acá, una a favor, una en contra. Y así todo sería mejor canciller que Kirchner. Totalmente. Che, hablando, recién Babi mencionaba la lucha de los científicos y científicas en Argentina. Se viene otra jornada muy importante para seguir tratando de mantener en la agenda un tema que cuesta también después de 2 años y medio que la gente siga, pero es tan importante como siempre, más importante que nunca. Mira, el viernes hablamos con Valeria Levy, que es vicedecana de Ciencias Exactas de la UBA, a propósito de la movilización que va a ser mañana a las 4 de la tarde con el lema "Me pongo la camiseta". Me pongo la camiseta para defender a la ciencia. Y ella nos decía, mira, estamos llegando a un punto de no retorno. O sea, uno puede retroceder, pero realmente la situación es pasmosa, impresionante y tremendamente preocupante. Ya sabemos que las universidades están muy ahogadas y tenemos varias placas que los trajimos para recordar
cosas que ya venimos diciendo. En la placa número 7 vamos a ver muy gráficamente y en un dibujito cómo se está reduciendo el sistema científico por organismo. Esto, el celeste es lo que teníamos antes y el azul oscuro lo que vamos teniendo en el resto, a partir de estos 2 años y pico de políticas regresivas de cientificidio, sin exagerar, ¿no? Se redujo más o menos a la mitad. Pero después la placa número 2, vemos la curva de transferencias al sistema científico y vemos en 2022 dónde estaba la inversión y dónde está ahora. Son realmente cambios irracionales, ¿no? Porque en esto ni siquiera hay grieta, o sea, está todo el mundo de acuerdo de que es imposible mantener. En la placa número 3 tenemos el presupuesto del CONICET. Estamos en niveles de 2009, cuando el CONICET era un 60% más chico. En la placa número 4, el ajuste presupuestario en ciencia. Bueno, las transferencias a universidades nacionales, el propio diario Clarín está mostrando la baja de las universidades. Son niveles de ya no se puede llamar ajuste. No, es destrucción. Es una liquidación. En la placa número 5 se pierden 7 puestos por día. Este es el ajuste presupuestario. Y la siguiente, la 6, les dije mal el número, la 6, se pierden 7 puestos por día en el sistema científico. En la placa 8, la baja del presupuesto en la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y de Innovación, que es el corazón que bombea sangre para que todo el resto del sistema pueda funcionar. Realmente es algo insostenible, ya no es reducción, ya no es una mejor administración de la inversión, que es lo que dicen, estamos haciendo un gasto más efectivo. No, es imposible sostener un sistema en estos niveles de ahogamiento total. Y acá sí hay una destrucción del Estado efectiva y total. Bueno, yo estaba escuchando cuando ustedes hablaban de confiscación, que efectivamente nos están confiscando. La ciencia y la salud son derechos humanos contemplados por los tratados internacionales desde hace más de 60 años. El acceso al conocimiento es también, y a los bienes del progreso de la ciencia es considerado un derecho humano. Bueno, lo estamos liquidando. Y los científicos prepararon un video que está muy bueno, que me gustaría que lo pasáramos, el número 1, el tape Me Pongo la Camiseta de la Ciencia, para convocarnos a todos, que nos pongamos la camiseta de la selección y vayamos mañana en diversos lugares del país, pero aquí en la capital, al Obelisco, para defender a nuestro sistema científico. Desde Anillaco, La Rioja. Desde Córdoba. En el laboratorio donde estudiamos al virus del dengue. Desde Bariloche. Desde Puerto Madryn. Desde la Universidad de Buenos Aires. Desde Castelar. Desde el Instituto de Investigaciones Biomédicas al Retrovirus y SIDA. Como becario del CONICET. Desde el Instituto de Geografía. Desde San Pablo. Desde el Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAF CONICET. Desde Jiménez, Cuba CONICET. Me pongo la camiseta, me pongo la camiseta. Me pongo la camiseta, me pongo la camiseta. Argentina y nuestra ciencia. En defensa de la universidad pública. En defensa de las becas CONICET. Por la Argentina y por el... Tenemos que defender a nuestros investigadores e investigadoras. Al CONICET y al Instituto de Oro. De defender la soberanía en investigación en salud. Para defender a la Argentina y los ataques contra la ciencia y sus trabajadores. Así que esto es mañana, 4 de la tarde, y esa es la oportunidad que tenemos todos de ir, de ponernos la camiseta. Me acuerdo que cuando Ana Franchi asumió como presidenta del CONICET, dijo, yo no es que me pongo la camiseta del CONICET, la tengo grabada porque entré como becaria, fui ascendiendo, toda su vida
se realizó dentro de la institución y es lo que le pasa a muchos científicos. Y por eso, por primera vez, la Comisión, el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI y el Servicio Meteorológico Nacional se unen para esta convocatoria, para convocarnos a todos y así como defendimos que no se pasara esta ley de expropiación de las tierras nacionales, bueno, esto también es una expropiación. Estamos cediendo soberanía si destruyen el sistema científico. Así que todos los que podamos, mañana en el Obelisco a defender a la ciencia, que yo suelo repetir en Al Infinito y Más Allá, que hacemos los viernes aquí en el Destape. Las neuronas de nuestros científicos son más valiosas que vaca muerta, que el litio, que las mineras, que el agro, porque nada de eso puede existir si no tenés el conocimiento para aprovecharlo y para convertirlo en progreso, en calidad de vida. Sin ninguna duda. Mañana 4 de la tarde en el Obelisco, en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Ponete la camiseta para bancar a la ciencia argentina. Vamos ahora a conectarnos con la Casa Rosada. Allí se encuentra Jonathan Eguier. Johnny, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Nico, querido. ¿Cómo te va? Bien a toda la mesa del pase. ¿Cómo andan? Estamos acá junto a mi querido Mariano Moreno acá atrás y los cables colgando acá de la Casa Rosada. Un clásico de este lugar. Está hablando el vocero, Adrián Rabier, en este momento en su conferencia de prensa. El vocero que cada vez que habla mete la pata. La verdad es que yo creo que no había un peor vocero para poner, pero bueno, eligieron al peor de todos. La verdad es que una semana peor que otra, lo de ayer fue terrible, reconocer un delito en vivo, Toto Caputo saliendo a desmentirlo, una metida de pata tras otra. Obviamente en el gobierno hay ruido con Rabier, mucha gente la verdad que prefiere tener otro vocero, no tenerlo a él. Karina todavía lo sigue bancando, Karina Milei, y eso es lo clave, lo eligió Javier Milei, recordemos. Tiene algún tipo de apoyo de Santiago Caputo porque está la Fundación Faro, que conduce el hermano de Caputo. Karina Milei de alguna manera sabe de estos errores, obviamente, le molestan estos errores, pero por ahora lo sigue respaldando. Al que no respalda más Karina Milei es a Federico Sturzenegger. Y atención ahí, que yo ya lo vengo contando, la semana pasada tuvimos la primicia en el Destape desde el lunes pasado, que contamos que Federico Sturzenegger estaba caminando una cornisa complicada. Esa cornisa que se da en una dinámica que ya conocemos en el gobierno, que es Javier Milei lo respalda mucho, pero Karina Milei lo quiere afuera. Le pasaron a varios, pregúntenle a Guillermo Franco, Nicolás Pose, Serenellini, Esper, Luis Petri, bueno, la lista te diría que es interminable de las personas que eran respaldadas por el presidente, pero con el deseo profundo de la hermana del presidente de que se vaya del gobierno. Todos terminaron mal. Sturzenegger arrancó ese camino, recién lo arrancó. A ver, hay un tema con respecto a la mesa política de hoy. Hoy hay reunión de mesa política después de lo que fue el fracaso de la semana pasada. ¿Pero no le iban a disolver la mesa política? Bueno, había rumores de que se disolvía. Mirá lo que está pasando. Yo le pregunto a la gente de Sturzenegger y me dice, sí, va a estar mañana ahí. Es toda una novedad porque Sturzenegger no es parte de la mesa política, pero para filtrarle los proyectos un poco o bastante, lo meten a la mesa política para que Karina Milei le filtre los proyectos y le diga esto sí, esto no. Bueno, le preguntaba a la gente de Sturzenegger, me decía sí, sí va. Le preguntaba a la gente de Santilli me decía no, no va. Bueno, hay un problema grande que se empieza a ver y la novedad es que Santilli está en crisis con Sturzenegger. La semana pasada era Karina, eran los Menem en parte y ahora se suma también Diego Santilli. ¿Qué va a pasar hoy a las 13 horas, al mediodía? No se sabe si Sturzenegger va a estar o no estar. Hay gente que te dice que sí va a estar y otra gente que te dice que no. Eso no solo es problema de comunicación, es problema político. Hay problemas políticos graves que seguramente van a quedar expuestos hoy al mediodía, en un ratito nada más, a las 13 horas. Díganle que le están desregulando la invitación en todo caso. Sí, le está tomando de su propia medicina Sturzenegger. Esto lo repito, lo conté el sábado en la nota del Destape y lo repito acá. La ley de inviolabilidad privada está muerta. La sociedad mató a la ley de inviolabilidad privada, que es palabra difícil que usó Sturzenegger, la destruyó. Fue la gente en las calles, la presión social, este sentimiento pro-Argentina que venía creciendo y que se expuso mucho en el Mundial y todavía con la bandera de Malvinas de la escaloneta. El gobierno eligió el momento más inoportuno para lanzar esta ley. No sé si el gobierno, sino Sturzenegger, quedó expuesto a la ley, está muerta. ¿Por qué está muerta esta ley? Porque lo que quedó ese desguace, el gobierno no le va a dar prioridad.
no quiere otro cisne negro, no quiere otro martes 13, le van a decir a Sturzenegger, mira, todavía no, el miércoles, el 26 de agosto hay sesión en el Congreso en Diputados, va a quedar afuera, se va a tratar reforma orgánica, quieren inocencia fiscal, zona fría, no quieren saber nada con esa ley, tal vez en un segundo mandato, junto a ley de tierra, si está el terreno para hacerlo, segundo mandato si mi ley reelige, obviamente, pero digo, la ley está muerta. Vos decías, va a haber otra sesión ahora en 2 semanas donde el gobierno tiene una agenda. Es decir, va a haber actividad parlamentaria, porque una de las cosas que te decían en el gobierno el viernes, cuando todavía estaba muy fresco la derrota del día anterior, es vamos a mandar al freezer al Congreso, no queremos más quilombos, no podemos garantizar en este momento ninguna votación y como no confiamos en los gobernadores, mejor no ir a negociar con ellos y dejarlos que esperen y que en todo caso nos llamen ellos cuando necesiten guita y ahí nos sentamos a negociar a ver qué podemos aprobar. Mira, el gobierno quiere explorar el envío de leyes al Congreso para ver cómo va madurando la relación con los gobernadores, porque me dijeron, la última bala de mi ley en este caminito, Carta Orgánica del Banco Central, Ley de Inocencia Fiscal, cada proyectito de ley en el Congreso es un caminito. El último de eso, la llegada, la bala de plata de mi ley, la última es la reforma electoral, que es la suspensión de las PASO 2027, que hoy está en stand-by por la presión que están metiendo los gobernadores. El tema es que me dijeron, todo esto, la reforma electoral va a salir si hay acuerdos políticos. Bueno, ¿eso de quién depende? De Karina Milei. Bueno, eso es lo que están esperando los gobernadores. Una señal, dame una señal, cantaba Virus. Bueno, eso es lo que están esperando hoy los gobernadores para ver qué va a hacer Karina Milei. El tema con la reforma electoral es que lo está corriendo el calendario, porque cuanto más te acerques al año electoral, más caro te va a salir meter un proyecto como ese. Bueno, acá se aparte, querían morir, una vez que los gobernadores entran en campaña, cada vez le es más difícil al gobierno, porque los gobernadores en campaña se tienen que diferenciar de la Casa Rosada, entonces cada vez le va a ser más difícil. Te quería preguntar, esto de Santilli con Sturzenegger me parece que también es porque, primero que le hizo regalar una derrota, ¿no? Como jefe de gabinete, pero además le complica la relación con los gobernadores, los proyectos de Sturzenegger, ¿no? Todo lo que es Congreso, el más apuntado, obviamente, el más mirado siempre es Santilli, porque es el encargado de sacar las leyes. Lo pusieron para eso y sobre todo para sacar la reforma electoral, la suspensión de las PASO del año que viene que le va a servir al gobierno para tratar de romper el peronismo y además para tener la economía, supongamos que el dólar tranquilo, no la economía, el dólar tranquilo de alguna manera para que no tenga ninguna corrida en los meses previos. Esto lo dicen el gobierno, no lo digo yo, obviamente. Bueno, cada vez que hay un tropiezo en el Congreso, obviamente el dedo va hacia Santilli. Bueno, Santilli dice, se le metió un Sturzenegger en el medio que le complica ese camino para llegar a la aprobación de la reforma electoral. Por eso este enojo de Santilli para con Sturzenegger. Karina obviamente ordenó que todo pase por Santilli. Digo, si va a pasar una ley, si Sturzenegger quiere meter una ley por el costado, como se está manejando con Javier Milei, tiene que pasar por el filtro de Santilli y obviamente de Karina Milei y los Menem, porque lo que dicen acá es que Sturzenegger no mira la política. Obviamente, la tenemos que mirar nosotros, tenemos que evaluar qué está pasando ahí. Sturzenegger se manda solo, exige... A ver, sabemos todos que Sturzenegger tiene muchas terminales en los medios de comunicación, instala temas, Sturzenegger parece que no, pero conoce gente que puede llegar a instalar temas, instaló así cosas. Bueno, lo que le están diciendo en el gobierno es, primero la mesa política, por eso algunos lo quieren integrar. Bueno, Santilli evidentemente no está tan de acuerdo. Vamos a ver qué pasa hoy 13 horas y finalmente Sturzenegger aparece en la mesa política, va a ser la foto del día, si es que el gobierno difunde alguna foto con Sturzenegger ahí sentadito domado, ¿no? Porque lo que quieren es domesticarlo de alguna manera. Sturzenegger siempre jugó solo, va siempre por los bordes, va siempre por el costado, tiene agenda propia, tiene el aval de Milei, tiene el aval del círculo, una partecita del círculo rojo, tiene terminales en el macrismo. Digo, es una persona, Milei lo admira aparte, no sé, Milei lo admira. Entonces, bueno, tiene esta independencia, pero bueno, le genera esto, no tiene mirada política Sturzenegger, que es lo que le reclaman al gobierno de acá más, sobre todo en este año que es clave para la reelección de Javier Milei y todo lo que se venga en 2027. Clarísimo, Jonathan, muchas gracias por el reporte. Sigamos atentos a lo que pase ahí en la Casa Rosada, a ver si el vocero hoy se manda otra de las suyas y seguimos entonces atentos a lo que pase allá. Gracias. Abrazo grande. Un gran abrazo.
te quería mostrar. Qué corrido que está Milei, ¿no? De todo esto. Absolutamente. Pareciera que no. ¿No? Es Carina, Sturzenegger, Caputo. Ayer hubo una Santilli. reunión con legisladores provinciales, Milei ni apareció. Hoy, reunión de la mesa política, Milei no aparece. Los otros- Él en general no participa de la mesa política, hay que decirlo. Es algo que él mismo dice que no le interesa. Pero está corrido comunicacionalmente, pareciera. ¿no? Pero dado que va a ser Sturzenegger y sus proyectos, el tema que son los que van a caer, tendría que de alguna manera, pero parece que lo corrieron totalmente y él se corrió. Te quería mostrar la encuesta de Jacobe, no sé si la vieron anoche, porque llama mucho la atención. Jacobe es el segundo mes seguido que traigo una encuesta de Jacobe, porque lo conocemos como un columnista de La Nación Más, digamos, muy vinculado a la derecha, un encuestador muy vinculado al sector de la derecha, y es el segundo mes que le viene dando números muy desfavorables, ¿no? Para el gobierno. Si vemos la placa 3 primero, que es la imagen de Javier Milei, 33,9 de imagen positiva con 57,2 de imagen negativa, y vemos las flechitas, ¿no? Como siempre, la caída del último mes en la imagen positiva y sube la negativa, insistimos, en un encuestador cercano al gobierno, ¿no? Diría que está para hacer el meme de y si sale bien, y mira, flaco, hasta Schiacobe está diciendo que el 57% está en contra. No, y lo llamativo es que la regular también está haciendo para arriba, como si quienes apoyaban a Milei pasan primero a la etapa del medio. Y después van a la etapa de la negación, ¿no? Claro. Son las etapas del duelo. La primera en la negación. Bueno, la segunda placa, la placa 4, imagen de dirigentes, a diferencia de lo que daba Atlas Intel el otro día, acá está primero Kicillof. Kicillof, insistimos, en Jacobe, 36,7 de imagen positiva, 50,4 de negativa. Bullrich, 2 puntos menos, 34,5. Milei atrás, 33,9. Cristina, 29,6. Después aparecen Santilli, Macri, Máximo Kirchner y Victoria. Todos con imagen negativa mucho más alta que Kicillof. Sí, por eso. Es sorprendente, insistimos. Es un encuestador cercano al gobierno. Le da a Kicillof primero en imagen positiva y con menos imagen negativa que Bullrich y que Milei, ¿no? Después la otra placa que tiene que ver con la placa 5, que tiene que ver con cómo te sentís con la economía, y acá está un poco la clave de todo. 58,9% dice que está empeorando. 24,1% solo dice que está mejorando y lo estoy sintiendo. Estos son... ayer veía vos en Batalla Cultural, trajeron algunos especialistas en el voto de Milei, ¿no? Claro. Hay como un núcleo duro que todavía... Se mantiene, sí. Ellos hacen un estudio, Gabriel Kessler y Gabriel Bomaro, en grupos de WhatsApp creados de votantes de Milei de primera y segunda vuelta en el año 2023. Y para nuestra sorpresa, o qué sé yo, o en contra de nuestros deseos, nos dicen que el núcleo duro, ese 30% que votó a Milei en la primera vuelta del 23, en su mayoría, de acuerdo a este estudio, que son estudios cualitativos, no son cuantitativos, sigue sosteniendo esa afinidad. ¿Es el mismo grupo? Tienen varios. No, digo, el grupo de votantes. Sí. Ese 23%, ¿es el mismo grupo que tiene hoy, el 23%? Si cambió la composición. Porque da la sensación de que mantiene un 23%, pero de distinta composición. Pero ellos se mantienen en contacto con... Ellos sí, hacen con los mismos votantes de Milei en primera vuelta y a partir de ahí concluyen que ese núcleo duro todavía no terminó de romperse. O sea, de ese 30 y un 23 que todavía dice lo vuelvo a votar. Es bastante parecido a lo que da ahí, el 24 era, Sí. ¿no? Que decían que anda Ellos bien la no tienen un economía. porcentaje, dicen, bueno, que ahí todavía se sostiene el apoyo. El 24% dice está mejorando la economía. Un 11,8% dice está mejorando, pero yo no lo siento. Eso es lo que están todo el día. Toto Caputo dice que está mejorando. Son todo el día lo que están ahí con los medios paraoficiales, ¿no? Le dicen, no, está bárbaro, bajó. No, sí, bueno, yo no me doy cuenta, pero acá dicen que está bien. Bueno. Y por último, vemos la placa 6, que es, bueno, está para el kirchnerismo, ¿no? Y hay que ver lo que entendemos por kirchnerismo hoy.
¿Te gustaría que el kirchnerismo volviera a gobernar la Argentina? Exactamente la mitad, 50,1 dice, no me gustaría. 24,9, otro núcleo duro, podríamos decir, sí me gustaría. Y el 24,5, atención, dice, depende de quién sea el candidato. Con esos números ganás en primera vuelta. Si lográs Sí. sumar. Si tenés un un buen candidato. Pero, interesante, ¿no? Insistimos, Jorge Giacobbe, un encuestador cercano al gobierno, que le da estos números, en general, muy malos para el gobierno, buenos para Kicillof, y ahí podríamos ver también con buena expectativa para el peronismo / kirchnerismo, si encuentra un candidato, que sería Kicillof, porque bueno, si le da primero una imagen, y una buena campaña, ¿no? Para hacer. Sí, evidentemente, y con esto se puede hasta cerrar un poquito el cuentito de todo el programa de hoy, hay una sensación de que a Milei no le da para llegar competitivo a las elecciones del año que viene, excepto que cambie mucho la situación, y no se está viendo en términos económicos, sociales y demás. La gran incógnita es que tanto la oposición como el oficialismo siguen sin poder encontrar quién capitalice esa caída de Milei. La oposición tiene en Kicillof el único que hasta ahora aparece como candidato definido, pero no tiene la aceptación de todo el conjunto, es algo que tendrá que trabajar. Y por eso todo estos días de Massa, sí, ¿no? Que aparece Massa. Y el rumbismo, el oficialismo, que tampoco le encuentra un plan B a Milei si no llega. Probaron con Bullrich, no funcionó. Sacaron el nuevo ensayo de Goebbels, no funcionó. El de Brito ahí anda, ahora aparece Haddad. Buscarán a algún otro. Pero lo que se ve claramente es que quien logre aparecer como un emergente de la novedad, ya sea para un lado o para el otro, puede capitalizar y tener ventaja en las elecciones del año que viene. Gente, muchísimas gracias por todo. Como siempre, un placer compartir el programa, la mesa con ustedes. También muchas gracias al equipo que está del otro lado del vidrio y su trabajo silencioso e invisible para quienes nos ven en YouTube, para quienes nos escuchan en la radio, pero que nosotros acá lo sentimos permanentemente. Quédense que ya llega Verdades Afiladas, quédense en toda la continuidad del Destape. Nosotros nos reencontraremos mañana a las 10 de la mañana para hacer el pase. Que tengan todos muy, pero muy buen día. Chau, chau. El Destape 1070. Radio y punto.